Vamos a tomar nuestro lugar, hermano. Denle un aplauso ahí fuerte a nuestro Señor y tomamos nuestro lugar. Y vamos a iniciar este tiempo. Sabemos que muchos de nuestros hermanos están en el reencuentro y es una bendición de Dios que se van a bautizar muchos de ellos y que van a hacer un compromiso, un pacto eterno con nuestro Señor, y eso nos llena de mucha felicidad ver las vidas transformadas, ver los milagros que Dios está haciendo en medio de nosotros, y es gracias a su presencia y a su poder, y gracias a estos tiempos como el que estamos viviendo de 21 días de ayuno y oración. Ya han pasado 2 semanas y vamos por la última semana y vamos a darlo todo en este tiempo. Vamos a orar, vamos a buscar al Señor para la bendición de México, para la bendición de nuestra iglesia, para la bendición de nuestras familias, de cada uno de nosotros. Un avivamiento impresionante en nuestra persona, pero también en nuestra iglesia y en nuestra nación, en el nombre de Jesucristo. Así que continuemos esta oración de 21 días de ayuno. Y terminaremos el día sábado con una fiesta mexicana. Los hermanos de alabanza, las hermanas de danza están preparando algo hermoso. Tenemos sorpresas impresionantes. Yo le voy a pedir, hermano, hermana, que ese día de preferencia no traiga su automóvil. Vénganse en transporte público. No traiga su automóvil porque va a estar completamente lleno el auditorio. Las 2 reuniones van a estar juntas en el auditorio, más los hermanos de Chalco y de Catepec que también van a venir el sábado en la noche. Entonces yo le voy a pedir de favor que no traiga su automóvil, que se vengan en transporte público. Muy bien, vamos a iniciar. Y le voy a pedir de favor si abre la Biblia en el libro del Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 1. Y este tema, estaba orando delante de la presencia de Dios y este tema viene mucho que ver con la situación que estamos viviendo en nuestro país a causa de los 2 sismos, uno que azotó la parte sur de nuestro país, el otro que azotó la parte centro, el estado de Puebla, de Morelos, la Ciudad de México. Y vamos a estudiar algo que es muy importante y que en muchas ocasiones como hijos de Dios fallamos. Muchas veces como hijos de Dios nosotros no tomamos esto con seriedad y a veces pagamos las consecuencias. Entonces yo le voy a pedir por favor que abra usted la Biblia en Lucas capítulo 16 y vamos a leer versículo 1. Es importante también decirle que la Biblia, hermano, hermana, 80% a 85% de la Biblia nos habla acerca de nuestra vida en esta tierra. Y solamente entre el 20 y el 15% nos habla de la vida eterna y de las cuestiones espirituales. Así que Dios quiere que tengamos una vida plena en esta tierra, que el reino de Dios lo disfrutemos desde esta tierra. Y eso es la gran diferencia entre muchas religiones y creencias falsas y la creencia espiritual en Cristo Jesús, que el resultado de una vida transformada por el Espíritu Santo se ve desde esta vida. Las familias transformadas, el gozo del Señor, la bendición de Cristo. No se tiene uno que morir para disfrutarla. La vida plena y abundante la ve uno desde esta vida. Pero para que ello llegue, para que eso llegue a nuestras vidas, tenemos que seguir los mandamientos y los consejos de nuestro Dios. La gracia de Dios nos da el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, que es lo más grande que podemos tener en la vida. Pero para ver una vida plena en esta tierra, hermano, hay que sembrar y hay que trabajar con esfuerzo, con valentía. Hay que permanecer en la palabra y entonces todo lo que hagamos prosperará. ¿De acuerdo? No es parte de una cuestión gratis. El simple hecho de que me haga cristiano ya quiere decir que todo va a salir bien. No es así, hermano. Cuando uno recibe al Señor Jesucristo, también recibe ciertas instrucciones y si las cumplimos, si las obedecemos, veremos tremenda gloria de Dios en nuestras vidas. Y vamos a hablar de eso. Lucas capítulo 16, versículo 1 dice: dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser más mi mayordomo.
Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y vemos entonces, hermano, que el Señor Jesucristo pone como ejemplo a un tranza, y uno podría decir, ¿cómo es posible? Pero tenemos que entender algo bien importante aquí, hermano y hermana. No pone como ejemplo su tranza, pone como ejemplo su sagacidad. Y por eso termina diciendo el Señor, muchas veces son más sagaces los hijos de este mundo que los hijos de luz. Entonces, en ningún momento el Señor nos está incitando a que nosotros hagamos con maldad o que pequemos, sino que si los hombres, siendo malos, si los hombres que no conocen al Señor son sagaces, ¿cómo es posible que muchas veces como hijos de Dios nosotros no lo seamos? Así que vamos a estudiar este tema y el título es sagacidad, sagacidad. Y tiene mucho que ver, hermano, con lo que vivimos en este tiempo de los sismos. Vamos a hablar acerca de prever, vamos a hablar acerca de la astucia, vamos a hablar acerca de actuar con prudencia. Y eso es algo que es la sagacidad. Vamos entonces a definir qué es sagacidad o ser sagaz. Sagacidad son 3 actitudes. La actitud de la astucia, la actitud de la previsión o prever y el ser prudentes. 3 características de la persona sagaz. Astutos, prevén y son prudentes. Y entonces esos van a ser exactamente los 3 puntos que el día de hoy vamos a estudiar. Y nosotros en Camino Extremo tratamos siempre de que las conferencias tengan 3 puntos. ¿De acuerdo? Y están mis hermanos de Chalco, están mis hermanos de Ecatepec, están mis hermanos de la Ciudad de México, y están cientos, y te podría decir incluso miles personas escuchando a través del internet en diferentes ciudades y países. Y sabes, hermano, hermana, todos nosotros requerimos esta instrucción. Cuando yo estaba estudiando este tema para predicarlo, fui tremendamente bendecido. Y yo quiero decirte algo, a través de este tema y de este estudio, yo inicié cambios en mi propia vida para alinearme a los consejos de mi Señor Jesucristo. Así que cada uno de nosotros, saliendo el día de hoy de aquí, va a sentarse a trabajar un rato en prever, en planificar su vida, su retiro y muchas cosas que vamos a ir aprendiendo en este día. Entonces decimos que la sagacidad, la cual aplaude el Señor acerca de ese mayordomo, son 3 cosas. Astucia. Astucia es actuar con inteligencia. Número 2, prever es anticiparse a los hechos antes de que vengan. Y lo tercero, ser prudente, actuar con sabiduría. ¿De acuerdo? Astucia es inteligencia, prever es anticiparse a los hechos y prudente es actuar con sabiduría. La sabiduría es la palabra de Dios. Astucia, punto número 1. La sagacidad tiene esa característica y es astucia. La astucia, hermanos, ya lo dijo bien el Chapulín Colorado, y así le iba yo a poner a esta conferencia, después le cambié de nombre. No contaban con mi astucia, ¿verdad? Actuar con inteligencia. Sí, y dice el Señor Jesucristo, muchas veces actúan con mayor sagacidad los hijos de las tinieblas, los hijos del mundo, los pecadores, que los hijos de luz. Y cuando el Señor Jesucristo nos pone como ejemplo a este mayordomo malo, no pone como ejemplo su mala mayordomía o el gastar mal los bienes de su amo, o inclusive no pone como ejemplo la tranza que hace de perdonarle ciertas deudas a los deudores de su amo, sino lo que pone como ejemplo es la sagacidad.
es actuar con inteligencia, con astucia. Es ir a anticiparse a los hechos y ver que algo malo le puede suceder y entonces actuar antes de que eso malo le suceda. Eso es la astucia a la que el Señor Jesucristo se refiere. Astucia es actuar con inteligencia. Entonces a este varón se da cuenta que lo van a despedir y entonces al darse cuenta que lo van a despedir, entonces él hace un plan. El plan es equivocado, el plan está incorrecto. Él, en el plan en el que hace es perdonarle las deudas sin el consentimiento de su amo para él después ser recibido en la casa de alguno de esos varones al que él le había perdonado la deuda. No es astucia actuar con tranza, ¿de acuerdo? No es lo que está alabando el Señor Jesucristo, sino está alabando la inteligencia de anticiparse a los hechos. ¿Sabes, hermano? Nosotros debemos ser astutos. Astucia sí, malicia no. ¿Se puede ser astuto sin ser pecador? Por supuesto que sí, eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo. Debemos ser astutos, pero no pecadores. Y para entender esto, hermano, para ver la diferencia entre la malicia y la astucia, le voy a poner un ejemplo. Yo por muchos años me dediqué a las ventas, por muchísimos años fui vendedor y fui instructor de vendedores. Y una de las partes muy importantes que nosotros en las instrucciones de ventas, e inclusive ese curso de ventas se dio aquí en Camino Extremo de forma gratuita para toda aquella persona que tenía un empleo que se dedicaba a las ventas o que tenía una empresa y necesitaba hacerla crecer. Y en algún momento dado lo vamos a repetir, vamos a dar una segunda parte. Pero una parte muy importante de esa instrucción es que debemos jamás como vendedores mentir, pero sí ser astutos. Y es lo que la Biblia nos enseña. Y le voy a poner un ejemplo. Imagínese usted un vendedor de autos. Y entonces llega una persona a comprar un auto y el vendedor le atiende y le empieza a decir las características del auto. Actuar con malicia y de forma de pecado, de la cual Dios jamás bendice, sería que ese vendedor le dijera mentiras, añadiéndole características al automóvil que no tiene. Cuando el vendedor empieza a mentir, exagerando las características de su producto para venderlo, eso, hermano, es malicia, no astucia. Eso es manipular con mentiras y ya leímos nosotros en los 10 mandamientos, el mentir es algo que está mal porque perdemos nosotros la credibilidad. Y quizá puedas engañar a una persona una vez, pero no 2 veces. Y algo que es muy importante en las ventas, hermano, es tener clientes que vengan una y otra vez contigo. Entonces, si mientes, quizá puedas vender una vez. Pero si eres veraz, podrás vender muchas veces. Y cuando esa persona piense en cambiar un automóvil, volverá a venir contigo si eres veraz. Pero ¿cómo sería actuar con astucia? Actuar con astucia, por ejemplo, si tú sabes que el carro que la persona está interesada, tú tienes en tu stock, tú tienes en tu inventario uno color blanco y uno color rojo, entonces actuar con astucia sería que tú le muestres fotos del carro en color blanco o en color rojo y que tú le digas, el carro se ve precioso en color blanco. Eso sería actuar con astucia. ¿Por qué? Porque yo tengo el carro blanco en el garage ahí listo para venderlo. ¿Qué sería actuar sin astucia, sin inteligencia? Que tú le dijeras, no hombre, este carro se ve precioso en negro, impresionante en negro. Y te dice la persona, está bien, me lo llevo, lo quiero negro. Ups, no tengo en negro, lo tengo en blanco, ¿se lo quiere llevar en blanco? Eso sería actuar sin sagacidad. Ofrece el carro que tienes. Si lo tienes en blanco, ofrécelo en blanco. Eso no es mentir, eso no es manipular, eso es ser astuto, eso es ser sagaz. ¿De acuerdo? Muchas veces dice la palabra de Dios, cuidado, porque los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de luz. Debemos nosotros actuar
con astucia. Debemos actuar con astucia, jamás con maldad, jamás con mentiras. No quiere decir que usted diga una característica que el producto que está vendiendo no la tiene. Eso sería mentir y manipular, y eso no es correcto. Pero actuar con astucia es: venda el producto que usted tiene, no ofrezca el producto que no tiene. Eso es actuar con inteligencia. Entonces el Señor nos dice: de acuerdo, debemos de prever. Entonces, si usted está en ventas, ¿qué sería prever como este mayordomo malo? Vea cuál es el inventario de los automóviles que tiene. Vea qué colores son los que tiene para que usted pueda vender y no se ponga usted mismo en problemas ofreciendo algo que usted no puede cumplir o que no puede vender en ese momento. ¿De acuerdo? Astucia. Actuar con astucia es parte de la sagacidad y es actuar con inteligencia. Es actuar con inteligencia. Jamás es malicia, jamás es mentir, pero sí con inteligencia, de una forma en la que nosotros podamos actuar a favor de la venta que estamos haciendo, del negocio que estamos cerrando. ¿De acuerdo? Entonces, astucia es prepararse para una venta. Por ejemplo, apréndase el nombre de la persona y háblele por su nombre. Verifique con la persona cuáles son sus gustos, y entonces puede por ahí usted entablar una comunicación más cercana. Todo eso es actuar con astucia. En ningún momento está usted mintiendo, manipulando, pero sí está usted actuando con inteligencia. Una forma muy importante de la astucia, hermano, es prepararse. Es prepararse. Hay muchas personas, y la palabra de Dios así lo dice, que tiempo y oportunidad nos ocurren a todos. La oportunidad va a llegar. El problema no es si la oportunidad va a llegar a su vida, esa le aseguro que va a llegar. El problema es: ¿va usted a estar preparado cuando la oportunidad llegue? Eso es lo que puede realmente fallar. Todos vamos a tener un momento de oportunidad, pero ¿estamos preparados? Usted tiene que estar listo, usted se tiene que preparar. Prepárese para ese tiempo de oportunidad. La oportunidad va a llegar a su vida, hermano, hermana, pero ¿está usted preparado? Con anticipación. No quiera que cuando llegue el trabajo y le digan: oiga, pero es que necesitaba que usted supiera computación, y ahí va usted a buscar un curso de computación. No, adelántese. Empiécelo a estudiar desde ahorita para que cuando llegue la oportunidad usted esté listo, usted esté lista. Eso es actuar con astucia. Astucia es parte de la sagacidad. Número 2, segunda de las características de la sagacidad. La segunda característica es prever. Prever, anticiparse a los hechos. Y para ello le quiero pedir que abra la Biblia, por favor. Vamos a regresar después a Lucas. Entonces deje un papelito ahí en Lucas para regresar bien rápido. Pero vamos a ir a Proverbios. Proverbios capítulo 6, versículo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 6. Y cuando ya lo tenga, dé un poderoso amén. Proverbios capítulo 6, versículo 6, y se lo voy a leer. Dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuánto has de dormir? ¿Cuánto te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Número 2, prever. El Señor nos pone como ejemplo a la hormiga, que dice que recoge en el tiempo del verano lo que va a necesitar en el invierno. ¿Sabes, hermano? La previsión es algo que cómo nos hace falta en nuestro pueblo en México y en nuestros pueblos en Latinoamérica. No preveemos. A diferencia de los anglosajones, de los europeos, que prevén el futuro, nosotros no. Nosotros vivimos el momento, el día, y después, como dice la palabra, llega la pobreza, la miseria como hombre armado. Así dice la palabra de Dios. ¿Sabes, hermano? Actuar con sagacidad es prever. Y hay cosas que van a pasar. La hormiga sabe
¿sí? Ahorita hay gran abundancia porque es verano y está la cosecha, pero la hormiga sabe que va a venir el invierno, que no va a haber nada que comer. Y entonces sabe que viene eso y prevé, se anticipa a los hechos y dice, esto lo voy a comer hoy, pero esto lo voy a guardar para cuando no tenga alimento en el trabajo. Cuando no esté ese campo listo, entonces voy a tener para que mi familia no nos falte. Eso lo puede prever una hormiga, hermano, y hay veces que nosotros no lo hacemos. Y le voy a poner un ejemplo muy impresionante. ¿Cuántos de nosotros tenemos un plan para el retiro de la vejez? No me conteste. Sí, pero en México, 3 de cada 4 no tienen planeada su retiro para la vejez. Mientras que en los países anglosajones y en los países como Japón o como Europa, en esa Unión Europea, es al revés. 3 de cada 4 tienen planeado su retiro y su vejez y su futuro económico. ¿Sabe, hermano, hermana? Así como la hormiga sabe que va a llegar el invierno, no hay de otra. Cada año pasa que termina el verano y hay invierno y no hay comida y se prevé. Yo le quiero decir algo, aunque usted se sienta hoy muy fuerte y muy joven, la vejez va a llegar. Y si usted no prevé, no está actuando con sagacidad. Nada más hay de dos, hermano. O usted prevé su vejez y hace un plan para su retiro, o usted va a sufrir tremendamente una vejez sin recursos. Cuando ya no tenga fuerza para trabajar y no tenga recursos, y va a tener usted que vivir de la caridad de un hijo, de la caridad de una persona, eso es horrible. Tenemos entonces que prever la vejez. Hermano, hermana, tenemos que prever la vejez. Haga un plan para el retiro. Tomé este año un curso y aunque en mi vida desde muy pequeño mi padre me enseñó a planear la vejez y hemos estado haciendo ciertos ahorros desde el principio y está planeada nuestra vejez, pero sin embargo el curso que tomé de finanzas empezó con una parte que era la planeación de la vejez y el plan del retiro. Y estuvo extraordinario y aprendí muchas cosas nuevas. Y tengo en el corazón que pronto vamos a dar ese seminario como algo extra de la iglesia, cómo planear el retiro y cómo planear la vejez. Y necesitamos nosotros, hermano, tener un plan para el retiro. Si no, hermano, le aseguro, la vejez va a llegar. Así como la hormiga sabe que va a llegar el invierno, usted tiene que saber, un día usted no va a tener fuerzas para trabajar y va a ser un anciano o una ancianita. Necesita planear su retiro el día de hoy, necesita planear su retiro el día de hoy. Es muy triste, pero hay muchas veces que nos alcanza ese destino. Y era algo que se podía haber planeado, era lógico. Todos los seres humanos envejecemos. Hermano, usted también va a envejecer, inclusive usted, jovencito. Sí, usted que está iniciando su carrera profesional y se siente ahorita muy fuerte, un día vas a ser un viejito, un día eso va a suceder. Bueno, para que puedas tener un retiro digno, puedas vivir tranquilo, sirviendo al Señor, planea tu vejez, planea tu retiro, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. La segunda cosa que no planeamos, la educación de nuestros hijos. Sí, ¿tiene usted, la pregunta es, ¿tiene usted un plan de vida para cada uno de sus hijos y sus hijas? O de lo contrario, usted no va a jamás ver que sus hijos alcancen su máximo potencial. Sí, oiga, yo los llevo a la escuela todos los días. Eso es bueno, pero podría ser mucho mejor si usted hiciera un plan para la vida profesional, espiritual y familiar de cada uno de sus hijos al corto plazo, al mediano plazo, al largo plazo. Si usted puede planear al corto plazo que mi hijo levante sus calificaciones de este 7.5 al que tiene al 8. Esa es nuestra meta de este año escolar y hay que hacer un plan para alcanzarla.
¿sí? Y el próximo año nuestra meta va a ser que llegue al 8.5 y vamos a hacer un plan para alcanzarlo, ¿sí? Eso sería al corto plazo. A mediano plazo vamos a llevarlo a ser profesionista, que estudie una carrera, la niña, el hijo, que estudie una carrera. Sí, vamos a hacer un ahorro para que tengamos dinero para ese tiempo, un plan profesional a más largo plazo. Yo quiero que este niño sea doctor, yo quiero que este niño sea ingeniero, yo quiero que este niño sea abogado, y entonces de esa manera irlo llevando poco a poco desde la primaria. Ya se tiene planeado lo que necesitamos, lo que queremos. Y me pueden preguntar, oiga, ¿el niño puede cambiar de parecer? Por supuesto, pero nosotros lo vamos encaminando. Y si usted llega al punto donde termina la preparatoria y está listo y él escoge ser médico, bueno, pues qué bendición, usted va a estar preparado, pero tengamos un plan de vida para llevar a nuestros hijos a nuestro máximo potencial. Debemos ser como la hormiga que prevé. Eso es ser sagaces, hermanos, ser sagaces, prever. Entonces, número 1, veíamos ser astutos, actuar con inteligencia, no con maldad, pero sí con inteligencia. Número 2, es prever, anticiparse a los hechos. Prevea su vejez, tenga un plan para el retiro, prevea, inclusive, hermano, yo le digo algo, prevea hasta su salud, ¿sí? La realidad es que la gran mayoría de las personas no comen para nutrirse, comen para llenarse, comen para satisfacerse, y no se están dando cuenta si lo que están comiendo está trayendo satisfacción a sus necesidades de nutrimentos. ¿Sí? Y nada más comen por comer, y entonces después vienen enfermedades porque no estamos nutridos con las vitaminas. Usted tiene que también estudiar para nutrir, ver a sus hijos, vea qué les tiene que dar de comer, qué cosas no les tiene que dar de comer, qué cosas son cancerígenas. Debemos nosotros prever, hasta la salud se puede prever. Después se está padeciendo enfermedades. ¿Sabe una cosa? La gran mayoría de las enfermedades degenerativas, muchísimas de ellas vienen a causa de la deficiente alimentación. Debemos ser previsores, debemos estudiar en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy Dios nos da esta instrucción por algo, para que cambiemos el rumbo, para que mejoremos. No es en ningún momento un juicio o un regaño, es al contrario, es una motivación para ser mejores. Eso es la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye, nos dice el Espíritu Santo, vas en un camino equivocado que puede terminar mal, cambia de rumbo y yo te ayudo. Esa es la palabra de cuando el Espíritu nos redarguye. Hoy si el Espíritu le está hablando verdaderamente, yo no estoy planeando la educación de mis hijos, no estoy planeando la salud de mi familia, no estoy previendo la vejez y el retiro. Bueno, es tiempo de hacer ciertos cambios. Número 3, la prudencia. Actuar con sabiduría. Vimos que astucia es actuar con inteligencia, prever es anticiparse a los hechos, y 3 es la prudencia, actuar con sabiduría. Y le había yo pedido que dejara Lucas, pero ahora vamos a ir a Lucas 14. Lucas 14, 28, y es una palabra de nuestro Señor también impresionante. Así que regresamos al Evangelio de Lucas, pero capítulo 14, versículo 28, por favor. Lucas 14, 28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto los cimientos y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Número 3, actuar con prudencia, con sabiduría. Y dice la palabra de Dios, nos pone 3 ejemplos. El primero es una persona que va a edificar una casa y dice: oye, primero calcula cuánto te va a costar y ve si la puedes terminar. No vaya a ser que vayas a estar solamente en los cimientos y después nunca puedas habitar esa casa.
¿Sí? Lo que nos está diciendo el Señor, a lo mejor pones cimientos para 3 o 4 pisos y al final no te alcanza más que para los cimientos. ¿No sería mejor a lo mejor hacer una casa de un piso y que sea habitable, si eso era el dinero que tenías o que te alcanzaba? Y esto es la prudencia, actuar con sabiduría. ¿Sabes, hermano, hermana? El éxito y el fracaso no son casualidad. No es casualidad. Aquella persona que tiene éxito es porque lo calcula de esa manera. Tiene un objetivo, hace un plan para alcanzar ese objetivo y lo sigue con un horario y con mucha disciplina y constancia y alcanza así su objetivo. El éxito no es una casualidad, el éxito es poder actuar con prudencia, con sabiduría, planear. Eso es la prudencia. Planear antes de empezar si lo que estoy iniciando lo voy a poder hacer o no. No es suerte el éxito. El éxito no es suerte. El éxito es planear, anticiparse, actuar y decidir no con emociones, sino con sabiduría. Nos pone el ejemplo del que va a calcular sus gastos para edificar una casa. También nos pone el ejemplo de un rey que va a salir a la guerra y dice, oye, los demás vienen contra mí con 20,000 y yo tengo 10,000. Dice, hay que planear. Si no tengo posibilidades de ganar esa batalla, pues mejor mando un mensajero y trato de firmar un tratado de paz. Eso es actuar con prudencia. Sí, pero hay quien es arrebatado y sale y pelea contra el rey vecino sin darse cuenta que el rey vecino es más poderoso. Debemos actuar con prudencia. Incluso termina advirtiéndonos, cuidado, dice, aquellas personas que se enlistan a ser discípulos, a servirme, porque hay veces que no saben a lo que se están metiendo. Y sabe, hermano, si yo hubiera sabido a lo que me estaba yo metiendo cuando me enlisté, quizá en ese momento, y le hago esta aclaración, quizá en ese momento si me hubieran dicho lo que significaba dejar, quizá no me hubiera enlistado. Pero hoy doy gracias a Dios que no sabía yo las consecuencias, porque quizá en ese momento no hubiera tomado la decisión de seguir a Cristo con el servicio y con el ministerio. Pero hoy le doy gracias a Dios que quizá no sabía en ese momento, porque gracias a Dios que dije que sí. Y lo más hermoso que me ha sucedido en la vida es servir al Señor Jesucristo. No hay nada más hermoso profesionalmente que le pueda suceder a una persona que servir al Señor Jesucristo y que ser útil para el reino de los cielos. Así que el Señor termina diciendo, cuidado, porque el que quiera ser verdaderamente mi discípulo tiene que renunciar a muchos bienes de este mundo, a muchas cosas que este mundo ofrece, y tenemos que saber eso antes de enlistarnos para que no digamos después, yo no sabía. Hoy ya lo sabemos, pero sabemos también, hermano, que para el que sirve a Dios hay unas bendiciones increíbles. Hermano, la vida, la aventura que es servir a Dios es increíble, no la cambiaría yo por absolutamente nada. Pero estamos hablando acerca de la prudencia, ¿sí? De la prudencia. Y vamos a poner algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué sería actuar con emociones? Usted llega a pedir un teléfono y le sacan el teléfono más grande y más hermoso y le sacan un plan y usted se emociona y firma usted un contrato a 2 años y se va a su casa y se da cuenta de lo que usted hizo al primer mes cuando le llega el primer pago. Y se da cuenta que está usted pagando demasiado dinero, más del que podría pagar. Eso es actuar sin prudencia. Eso es actuar con emociones, no con sabiduría. Pero prudente es aquel que no se deja emocionar. Y entonces le dice a la persona, dame por favor todos los datos y voy a hacer mis cuentas. Y entonces el vendedor le dice, es el último que me queda, Si no se lo lleva ya no va a haber más. ¿Sabe qué, hermano? Si ya no hay más, pues ya vendrán más o ya vendrá otra oportunidad, pero yo no voy a firmar un contrato sin antes hacer mis cuentas. Eso es actuar con prudencia y no por emociones, no que aquel que firma y sale con el teléfono y después está pagando con lágrimas. Sí, está pagando con lágrimas. Eso es actuar por emociones. Hermano, como decía el Señor, cuando usted empiece una casa, primero calcule. Cuando firme usted un contrato de un celular, de un plan, primero calcule, ¿puedo pagarlo?
¿cuánto voy a pagar mensualmente? ¿Me sobra ese dinero? ¿Lo puedo hacer? Si la respuesta es no, mejor busque un celular más barato. Mejor busque un plan más barato, mejor ajústese a sus ingresos para que no después esté usted sufriendo el problema. Lo mismo sucede cuando usted compre un departamento, haga cuentas. Oiga, por supuesto que todos queremos una casa más grande que una más chica, pero hay que hacer cuentas, hermano. Si usted no le alcanza para ese departamento enorme, busque uno a las medidas de sus posibilidades. ¿De acuerdo? Es mejor disfrutar con paz un departamento pequeño que estar sufriendo y terminar desalojado de un departamento grande. Tenemos nosotros que medir fuerzas. Igual los jóvenes, ¿sí? Inician sus relaciones de noviazgo bien emocionados, pero tienen que sacar cuentas, hermano. Tienen que sacar cuentas y no estoy poniendo el ejemplo del rey que va a la guerra, no es ese, sino le estoy poniendo el ejemplo del que edifica, hermano. ¿Sí? No mida usted sus fuerzas a ver qué. No es ese el ejemplo. El ejemplo es, ¿tienes dinero para casarte? ¿Estás trabajando? ¿Tienes ya suficiente? Porque van a venir los hijos, van a venir los gastos. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Si no, mejor espérate un poco, no tengas novia ahorita y llega a ese punto en el que estés preparado y listo para mantener un hogar. Entonces, esas son las 3 recomendaciones que nos da el Señor acerca de la sagacidad. La sagacidad es astucia, es actuar con inteligencia. La sagacidad es prever, anticiparse a los hechos. La tercera, la sagacidad, es la prudencia, es actuar con sabiduría. Y usted me va a preguntar, ¿por qué esto tiene que ver con la cuestión de los sismos? Pues tiene mucho que ver. Yo quiero decirle que en el reino animal hay uno de los animales, un ave, que se llama el avestruz. Y el avestruz tiene un comportamiento muy poco sabio, y es que cuando ve venir el peligro, esconde la cabeza. Cree que porque no ve, ya no hay problema. Y le voy a pedir a mi hermano Leo si puede pasar la primera de las fotografías que le envié. Es un avestruz escondiendo la cabeza. Ahí la pueden ver todos. Entonces ve venir un chita o ve venir un felino que se lo quiere comer y esconde la cabeza y ya se siente protegido. Entonces le voy a pedir que pase la segunda fotografía. Miren lo que pasó. Pues ya fue la cena de la familia chita, ¿verdad? Ya fue la cena de la familia. Hermano, el esconder la cabeza o el cerrar los ojos ante las cuestiones difíciles no las arregla. No las arregla. El hecho de que ya no lo veamos no quiere decir que el problema se acabó. Usted y yo tenemos que aprender a afrontar los problemas. Hay un dicho en popular en México que dice a tomar al toro por los cuernos. Los problemas, hermano, o los enfrentamos o se hacen más grandes. Tenemos que enfrentar los problemas. Y hablo esto porque muchas de las edificaciones que en este terremoto, no todas, pero muchas de las edificaciones y las fotografías que ponían antes y después, yo soy ingeniero civil y vi algunas de las fotografías y había edificaciones que antes del sismo ya tenían cuarteaduras, ¿de acuerdo? Y se derrumbaron en el sismo, ¿sí? Había ciertas edificaciones que ya tenían ciertos daños, que no se hizo absolutamente nada y a consecuencia de este segundo sismo fueron derrumbadas, ¿de acuerdo? ¿Sabes, hermano, hermana? Hay muchas veces que nosotros actuamos como el avestruz. Hay una grieta en la casa y entonces le ponemos yeso y pintura. Ya no la vemos y creemos que con eso está solucionado el problema. Eso no está así. Atrás hay un muro de carga que quizá ya no está haciendo su trabajo y en el siguiente de los sismos esa casa puede ser grande su ruina. Y hermano, las cosas materiales vienen y van, pero las vidas no se pueden reparar. ¿Sí? No se pueden reparar. Si una persona fallece en un sismo, eso ya no es algo que se pueda reparar. Entonces necesitamos nosotros actuar con sagacidad, con astucia, con prudencia. Hermano, tenemos que actuar, prever. ¿Sabe una cosa? Estamos en una ciudad
que está entre varias placas tectónicas, ¿sí? Y esas placas tectónicas tienen movimientos. Yo le digo, ¿este sismo se va a repetir? Por supuesto que sí, estamos en una sección sísmica. Sí, va a haber más sismos, así como ya hubo uno en el 85 y ahora en el 2017 hubo otro, pues probablemente dentro de 15, 30 años va a haber más, por supuesto. Tenemos nosotros, si decidimos vivir aquí, que prever que eso va a suceder y actuar con sagacidad para que no nos pase. Hay que quien le pone yeso y le pone pintura, creen que eso es pintura antisísmica y ya las cosas no van a pasar. No, eso es como la avestruz que está metiendo abajo la cabeza y puede ser grande su ruina. Muy bien, vamos a terminar y yo le voy a pedir de favor que podamos todos ponernos de pie y vamos a orar para que el Señor nos dé esa sagacidad. Así que puestos en pie, oremos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Padre. Tú nos das instrucción a través de tu palabra y es una instrucción que valoramos tremendamente, Dios. Es una instrucción que llena el corazón. Verdaderamente tú haces sabio al sencillo, Dios. Hoy queremos pedirte, Padre, que podamos nosotros ser esas personas que actuamos con sagacidad, con astucia, Dios. Desgraciadamente muchas veces los hijos de pecado, Dios, son más astutos que los hijos de luz y eso está mal. Debemos, Señor, jamás actuar con pecado o malicia, pero sí con inteligencia, Padre. Pon esa inteligencia, esa sagacidad, esa astucia en nosotros para actuar, Señor, conforme conviene en el nombre de Jesús. Queremos también, Señor, poder prever, Señor. Sabemos que el invierno va a venir como la hormiga. Sabemos que va a venir la vejez, sabemos que los niños van a crecer. Son cosas que son inevitables, van a pasar. Tenemos que planear, Señor, para que no nos tome, Padre, el destino que era seguro y nos tome, Señor, en imprevisto, Padre. Que nosotros podamos prever, Señor, las cosas que vienen, el retiro, planearlo, Padre, para tener una vejez digna y mantenernos sirviéndote, Señor, sin preocupaciones, Padre. En el nombre de Jesucristo, Dios, planear la educación, la salud de nuestros hijos. Te pedimos, Padre, también que cada uno de nosotros actuemos con prudencia. No con emociones, Señor, firmando contratos antes de verificar si los podemos cumplir, sino con prudencia, Dios. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. En especial, queremos pedirte, Padre, que en esta situación de los sismos, que podamos nosotros, Señor, verificar que nuestras casas estén habitables y seguras para nuestras familias. Y en caso contrario, Señor, actuar con prudencia, Señor, y no esperar hasta que venga otro sismo y exista una tragedia para empezar a actuar. Hoy mismo, empezar a verificar si nuestra casa sufrió algún daño y que sea reparado, Señor. Si hay algún muro, Señor, que necesita ser reparado antes de que una tragedia suceda. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Enséñanos a ser astutos, a prever, enséñanos a ser prudentes, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahí mientras usted está orando, yo quisiera pedirle al pastor que pase al frente y quisiera que hiciéramos una oración también por aquellas personas que perdieron sus casas, aquellas personas que perdieron sus pertenencias, incluso aquellos que perdieron un ser querido, que hagamos nosotros hoy una oración por ellos. Y le voy a pedir al pastor que esté ahí listo ya. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Te queremos pedir, Señor, por nuestra ciudad y por nuestro país, Señor, que fue azotado tremendamente por este sismo. Y por aquellas personas, Dios, que perdieron todo, Dios, o que perdieron aún peor, un ser querido. Padre, queremos pedirte que tú traigas consuelo, paz, y que tú, Señor, nos ayudes, Padre, como sociedad a tendernos la mano. Es impresionante, Señor, lo que tú haces en el corazón, porque México es un país noble y te damos gracias, Dios, porque nos ayudamos en estos momentos de calamidad. Te pedimos, Padre, que ese espíritu, Señor, de unidad y de bendición, Padre, pueda continuar aún después, Señor, que nos podamos unir como país, Padre, en el nombre de Jesús, y aún que esta calamidad pueda servir para que México sea un mejor país, un país más unido. Bendito Dios, ayuda a los que están en necesidad y ayúdanos a ayudarles, Padre, con nuestras manos, con nuestro trabajo, con nuestros recursos, si es que lo podemos hacer de esa manera. Te lo pedimos, Dios,
en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Dios. Ayúdanos, Señor, a que podamos actuar con prudencia para que nuestras casas sean seguras y habitables en caso de un siguiente sismo en el futuro. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Y ahí en esa misma actitud de oración le voy a pedir, por favor, al pastor si nos ayuda a invitar a aquellas personas que nos visitan por la primera vez. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Amén.